Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Retornando con los programas después de un mes y días, más o menos. Unas vacaciones nos hemos tomado. Cortas La verdad que la vacaciones. idea era tener una presencia, pero la verdad que en la fiesta se hace difícil porque también uno tiene que acomodar horarios, cambian los horarios del trabajo y todo eso. En un parate donde hubiéramos tenido mucho para decir la verdad, porque diciembre fue muy movido, siempre me leí, lo dijo él, no es algo que se me ocurre a mí, que hay que aprovechar las vacaciones, las fiestas para hacer las cosas, que la gente está prestando atención en otra cosa. Para hacer Para hacer esas maravillas que él hace ajustes y todo y eso. todo eso, no es algo que se me ocurra a mí, lo dijo él. Eh, y ha pasado un montón de cosas, ha pasado lo de Maduro, creo que en la columna de Alberto Cortés se refiere a eso, así que lo voy a saltear, lo dijo él con el tema. El caso de las cuestiones vinculadas con las personas con discapacidad. Bueno, en eso va a estar Carlos, pero hay algo, el año no empezó nada bien. Eh, y acá no me quiero poner en idealizar situaciones de un lado y demonizar del otro. Ahí pasan cosas buenas, cosas malas, pero sí se marcan ciertas tendencias. Oriente, eh, en estos días, el miércoles, eh, una delegación de Corea, no de Corea del Norte, fuertemente vinculada con Rusia, de Corea del Sur, en sendas reuniones con el gobierno chino. Porque se destaca el discurso militarista que está teniendo Japón ahora, que quieren utilizar a Japón como utilizan a Israel en Medio Oriente, ¿no? Como los perros rabiosos de la región. Vamos a ver cómo termina lo de Japón, pero sí llama la atención los vínculos que se están abriendo entre Corea del Sur y China. Corea Ya del Sur y China. y China. Corea del Sur, el viejo aliado estratégico en esa zona de Estados Unidos. De hecho, la única vez que, no notable, ¿no? La única vez que, de ahí mi desconfianza con la ONU, la única vez que la ONU intervino militarmente en una región fue justamente en la guerra de Corea, a favor de los coreanos del sur. Por supuesto, impulsado por los norteamericanos, pero fue la única vez que hubo una intervención militar de la ONU. Yo no recuerdo otra. Después hubo, sí, de los cascos celestes, el invento de Menem y todo ese tipo de cosas. Pero claramente, mientras vos ves una sociedad, porque en Oriente hay de todo, tenés los rusos, tenés los chinos comunistas, tenés los coreanos capitalistas, los hindúes de derecha, los vietnamitas comunistas, lo- todo tiene su tendencia política, pero todos están llegando en una comunión de funcionamiento muy virtuosa. No digo que no pasen cosas,
Por ejemplo, las sanciones que hace Estados Unidos en la guerra comercial con China, resulta que China creció un 5%. ¿Por qué creció un 5% a pesar de haber caído su presencia económica en un 20% en Estados Unidos? Por ese mercado oriental. China, Pablo, ¿es el primer país del mundo? Claramente es así. Las situaciones que se están dando ahora en, en Venezuela, la amenaza a Colombia y esta intención manifiesta de quedarse con Groenlandia, convierte al comunismo, en una cosa impensable, ¿no? Como los garantes del libre comercio y el orden internacional. Es increíble, ¿eh? Esto me lo habían dicho hace 30 años atrás. Y digo el comunismo porque estaba China, pero no es solamente China. Es todo Oriente la que impulsa esto. Lógicamente, el más fuerte es China, pero lógicamente es el gran paraguas. China y Rusia son el gran paraguas de la región, son las potencias nucleares. Claro. Y por otro lado, vos ves Occidente, donde el capitán de Occidente, que sería Estados Unidos, en una situación muy extraña con Venezuela, donde se llevan a Maduro, prácticamente como se llevan un borracho de un bailongo. Hubo muertos, más de 100 muertos, pescadores, porque a la Marina norteamericana se le ocurrió acusarlos de narcotraficantes y eran pescadores. ¿Quién se va a hacer cargo de esos muertos? No lo sabemos. No se va a hacer cargo nadie se va a hacer cargo de los muertos en Venezuela. Ahora Venezuela va a alargar presos políticos. Es decir, básicamente todos mienten. Básicamente todos mienten. No encontrás a uno en Occidente que diga la verdad. O más o menos una cosa cercana a la verdad. Los manifestantes venezolanos, subidos a la bandera de el narcoestado, que podrían haber, a mí me parece mucho más serio el estudio de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue puntual y concreta, y no por eso menos dura, pero le quisieron agregar lo del narcotráfico. Entonces me viene una chica venezolana a decirme de los secuestros, de los derechos humanos, y que Maduro era el jefe del Cartel de los Soles, y ahora resulta que el Cartel de los Soles nunca existió. Entonces, básicamente, vos te das cuenta que todos mienten. Uno se puede aferrar, más por confianza que por otra cosa, en el informe de Bachelet, que está ratificado ahora con la liberación de los presos políticos. Evidentemente había presos políticos, sino que va a liberar. Sí. Bueno, lo de Groenlandia, los habitantes de Groenlandia que no quieren saber nada con Dinamarca, que quieren su independencia, bajo ningún punto de vista acepta que Dinamarca los venda o que Mucho menos que los compre Trump. y mucho menos que los compre Trump, a pesar de que hay bases norteamericanas ahí desde la época de la Guerra Fría, que la Guerra Fría terminó y las bases nunca se fueron. Lo vemos en Europa. Occidente, que tiene muchas cosas buenas, pero claramente tiene una tendencia a la decadencia ya irreversible. Y cuando digo que tiene cosas buenas, pero su decadencia es irreversible, es por los hechos. El miércoles mataron a René Nicole Gould.
Un poco a uno le impacta, ¿no? Porque una chica de 37 años, la misma edad que tiene nuestro hijo. Entonces vos te impactás en esto. Hay un informe de Lorraine Ventas, corresponsal de la BBC en Los Ángeles. Digo, esto tampoco es el órgano oficial del Partido Comunista, estamos hablando de la BBC. Esta mujer muere asesinada, muere de 3 disparos en la ciudad de Minneapolis. El gobierno de Estados Unidos la tildó de terrorista. Era de izquierdista extrema y violenta y cosas así. Bueno, un poco el informe de quién era Nicole Wood, René Nicole Wood. Es una activista de la iglesia cristiana, es evangelista. Como saben, no, a diferencia de la iglesia católica o de otras iglesias más o menos con la estructura clásica, como pueden ser, qué sé yo, los ortodoxos o cosas así, estos son más federaciones y cada iglesia tiene su propia impronta. Esta chica, Wood, era de las iglesias tradicionales evangélicas, que incluso se habla cuando era más joven, una chica de 37 años, pero cuando era más joven, era de los grupos juveniles que iban a trabajar haciendo caridad. Esto me hace acordar en los años 80, creo que fue, el asesinato de unas monjas también, monjas o religiosas sería en este caso, evangelistas en El Salvador. Sí. Sí, no, quería decir que Trump la tildó de terrorista. De izquierdista violenta. Yo le digo, uno que es izquierdista, primero somos ateos. Por lo menos en la versión clásica, eso un poco también se ha abierto. Pero aquí estamos hablando de una chica que era militante de la iglesia. Las que van a misa, o como se llame, las ceremonias evangélicas, que no sé cómo se llamarán. Yo le digo misa, no por una falta de respeto, sino por una cuestión de desconocimiento. Había ido de joven en una misión a Irlanda también, y era trabajaba en cooperativas de crédito y todo eso, digamos, muy involucrada con el sector social. Una interesante formación, la de Good. Estudió escritura creativa. Esto es para que lo relacionemos con lo que conocemos. Esto sería letras, lo que sería en la Argentina letras, que no, es una carrera que yo no sé si sigue. Antes llamaba letra, antes existía, no sé, yo hace rato que no escucho hablar de la Universidad de Letras, que originalmente era Letras y Filosofía, con el golpe militar, filosofía ya no va más, seguía Letras, después no sé cómo siguió la historia. Estudió en la Universidad Old Dominion de Norfolk, en Virginia. En el 2020 gana un premio para estudiantes de la Academia de Poetas Estadounidenses.
Cuando no estaba escribiendo, esto es una declaración de la madre, cuando no estaba escribiendo, leyendo, hablando sobre escrituras, porque era militante cristiana. Ve maratones de película, arte, porque tenía 3 hijos. A pesar de tener 37 años, ya ella era viuda. eh, y cuando la asesina estaban con su actual pareja. Entonces yo veo, y lo que más me llamó la atención fue, porque lo primero que se dijo era una ciudadana estadounidense, que sí era como un montón de estadounidenses blancos. Esta chica me parece que es pelirroja por lo que veo, o era pelirroja por lo que veo en la foto, que hacen protestas contra la política inmigratoria. Y lo que a mí me llama la atención de todo esto, y por eso hablo de la decadencia, es que, por ejemplo, a Donald Trump, que Donald Trump está haciendo lo que dijo, lo mismo que Milei, y lo votó mucho latino. De hecho, el secretario de gobierno es latino. Son latinos que persiguen latinos. Y vos te encontrás con una norteamericana blanca que arriesga la vida y la termina perdiendo defendiendo latinos. Es decir, cuando una mujer que es, y digo, yo soy ateo, ¿no? Pero yo no dejo de reconocer el valor de qué sé yo, de lo que nosotros conocemos como Caritas o Remar, que es, digamos, la versión de Caritas de los evangelistas. Uno no deja de reconocer esa militancia, esa vocación por ayudar, esa idea de dar una mano al otro, organizarse para dar una mano al otro, si es de la religión, que sea de la religión. En definitiva, me parece toda buena gente. En el caso de Good, de René, Nicole Good, aparte una persona con formación, cuando la sociedad sale y mata gente como esta, cuando la idea es que una persona educada, una militante activista, en este caso de la religión, es asesinada, es estigmatizada, estamos hablando de una sociedad en decadencia. Cuando en China, cuando en Rusia, cuando en la India, cuando en las dos Coreas, cuando en Vietnam, hay más naciones. Todos buscan que sus ciudadanos se superen. De hecho, les comento, en el ranking mundial, el país con más ingenieros es China. El segundo es Rusia. ¿Quién será el tercero? La India. Cuando la sociedad busca elevar el nivel de sus ciudadanos, es que estamos viendo una tendencia alcista, una tendencia virtuosa. Cuando las sociedades, en el caso de las occidentales, matan a gente como René Nicole Good, evidencia su decadencia. Muy bien, bueno, vamos a seguir escuchando ahora a Pablo, El país inviable de Milei. Noticias. Iniciado un nuevo año, me parece pertinente hacer unos análisis del año que pasó, especialmente vinculado con el costo de la energía. Vamos a ver
desde diciembre del 2024 a la fecha, cuál fue la evolución del petróleo, la variedad Brent, que es con la que se cotiza en la Argentina, y se supone que de acuerdo a lo que expresa el presidente, el costo del combustible va a estar vinculado a ese costo internacional. La caída, la pérdida de valor del crudo, variedad Brent, de lo que fue el 2024 a diciembre del 25 fue del 17%, pérdida de valor. De hecho, en lo que va de enero, la pérdida de valor ha sido de 1,29 más de pérdida. De hecho, en diciembre del 24 cierra el Brent con 74,64 el barril. Enero del 25, 75,67. Marzo del 25, 69,37. Junio del 25, 64,79. Septiembre 63,17. Diciembre del 25, 60,85. El 6 de enero cierra 61,90 y el 7 de enero 60,28. Evidentemente hay distinto análisis, incluso analistas como Goldman Sachs están previendo que el techo del precio del crudo va a ser $60 el barril. Ahora, ¿cómo puede ser que aumente los combustibles en la Argentina? Y es algo que nos explicamos porque, por ejemplo, durante el 2025, el aumento del combustible fue del 40%, mientras que la inflación rondó el 31%, en números redondos, ¿no? Diciembre del 2024 la nafta super estaba 9,90, en enero del 26 1.724. La premium 1200 para diciembre del 24, enero del 26 1947, gasoil premium 1250, 1981, diciembre y enero del 26 respectivamente. Algunos, bueno, ya en enero se autorizó un aumento del 2%, estamos hablando de términos promedios, estoy utilizando los valores más bajos que son los de Capital Federal, el AMBA, porque ahora se ha liberalizado el precio del combustible, entonces cada región o cada zona tiene distintos precios de combustible, no se puede enumerar a todos porque nos llevaría más de un programa, pero sí nos sirve para establecer algún tipo de parámetro. No solamente en lo que hace a combustibles líquidos, también el aumento de las otras tarifas como electricidad, gas. También vamos a tomar un promedio. Durante el 2025 el gobierno autorizó entre un 2 y un 4%, depende la categoría, esto estamos hablando de gas y electricidad, que también hay que sumar los mayores costos que aplican las distribuidoras, 2,31 y 2,24.
utilizando también un parámetro, el más bajo que hay, que es por ejemplo el de Metrogas y Naturgy, que aplicaron un aumento según por segmento de consumo del 2,7, el 2,6, teniendo como cargo fijo mensual 2.876 y 4.058, es decir, no hay posibilidad de ahorrar por menos que se consuma porque lo que se ha encarecido es el gasto fijo. Siempre estamos hablando de los precios promedio en la región donde el servicio es más económico. En otras regiones del país tenemos que hablar de precios mayores. En relación con el tema de los combustibles, digamos esto, lo que defienden este modelo tarifario, dicen que el combustible está ya muy cercano al valor de convergencia. ¿Qué es el valor de convergencia? El valor internacional. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, el gasoil premium, que está en 1981, estaría cerca del valor de convergencia. Tomando en dólares, por ejemplo, en Texas, Oklahoma, Mississippi, el premium está a 0,85 dólares el litro. Algunos dirán, sí, pero en California sale 1,23, sale 1,23 por los impuestos que se le aplican en algunos estados, no a las naftas regulares, sino a las naftas premium de mayor octanaje. Es un impuesto que está vinculado a los sectores más acomodados. El caso de la Argentina, los aumentos no están tan vinculados con los costos de producción o los costos de transporte, sino está vinculado con los impuestos. De hecho, en febrero se van a actualizar los impuestos que se habían congelado desde el 2024, que se van a empezar a aplicar en febrero para no afectar la inflación de enero. Afectará la inflación de febrero, evidentemente. Ahora, ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que mientras a las petroleras que se adjudicaron, muchos amigos del poder, se adjudicaron los pozos convencionales, que eran de YPF, se le redujeron lo que son los porcentajes de regalía y prácticamente le bajaron un 60% las retenciones. Pero al usuario, a la población, al sector productivo, le aplican impuestos de la misma forma que California le aplica impuestos a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Les recuerdo, 85 dólares o 90 dólares el litro de combustible, vamos a llamar el premium, mientras en California es 1,23, pero por los impuestos. Es decir, los argentinos que tenemos aplastado el salario, los jubilados, pagan impuestos como si fueran californianos, mientras que a las petroleras se les reducen márgenes de aporte de regalías y retenciones. Esto claramente es una clara lección
de cómo hacer rápidamente un país inviable. Volcar el precio a la economía y para favorecer a sectores económicos que un sector petrolero uno lo consideraría como acomodado, es lo que hace al país inviable. Cuando dice Milei echamos gente para no aumentar impuestos, así la gente tiene más plata para gastar, la verdad que lo que echaron es gente, a nosotros nos siguen aumentando los impuestos, no, las paritarias no se actualizan como se actualiza sí a partir de enero la electricidad, el gas y el precio del combustible por ajuste de inflación, sino sobre paritarias amañadas, lo que hace que lógicamente la economía se vaya estrangulando y evidentemente esa idea de que la gente va a tener más plata para gastar no estaría pasando. La respuesta es clara, es un regreso al clasismo. Cuando desde el gobierno y desde algunos sectores de la prensa dicen que la idea de izquierdas y derechas es algo antiguo y no existe, sí, mire, existe. Hay un clasismo donde a los sectores más acomodados se les libera el precio, le permiten ajustar la producción, que es patrimonio de los argentinos, y venderlo a precio actualizado por la inflación, pero a los jubilados, a la gran parte de la clase trabajadora, no le permiten ajustar sus salarios al marco que produce la inflación. Este es un gobierno clasista. Que le digan a los trabajadores, a los sectores populares, que la izquierda y derecha, bueno, ese es el planteo de ellos. Pero estos sectores claramente hacen que las políticas económicas favorezcan a los sectores más acomodados. Nos quedaría por hablar algunas cuestiones más sobre el tema de tarifas, pero lo vamos a dejar la semana que viene. Vamos a ver de toda esta política privatizadora, ¿cuánto le queda a los argentinos de ganancia, de renta por nuestros recursos naturales? Nos vemos la semana que viene. Una vez más, el peligroso estado de la peatonal San Martín desnuda la ineficiencia del municipio. Una escena que expuso el grave deterioro de la peatonal San Martín generó indignación este lunes a metros del ingreso a la Galería San Martín, en pleno centro de Mar del Plata. Una mujer jubilada hundió una de sus piernas en un agujero del piso y debió ser asistida por una ambulancia del SAME que paradójicamente también quedó encajada en un pozo similar al intentar llegar al lugar. El episodio ocurrió en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, que conecta el centro con las playas de la costa y por donde circulan miles de vecinos y turistas en el inicio de la temporada. Está todo abierto, la gente tendría que hacerle juicio al municipio porque esto es una vergüenza, se escucha decir a uno de los testigos en uno de los videos que se viralizaron en redes sociales mientras señala los huecos, tablas flojas y sectores hundidos del paseo peatonal. Los registros audiovisuales reflejan además las dificultades que enfrentan personas con bastones, adultos mayores, padres y madres con carritos de bebés,
que deben esquivar pozos y desniveles para poder circular por la peatonal. El posteo original, que se viralizó bajo el título "Nos cansamos de decirlo", advierte que la peatonal es un peligro y denuncia un estado de abandono desde hace meses. Maderas rotas, huecos, tablas flojas, una trampa para cualquiera, pero especialmente para personas mayores, niños y personas con movilidad reducida. Que también nos preguntamos cuántos accidentes más deberán ocurrir para que haya respuestas. Vamos a otra nota. Cayó el consumo de la energía eléctrica en los hogares y comercios de todo el país. La última comparación anual disponible muestra que en noviembre de 2025 la demanda disminuyó en un 3,2% respecto del mismo mes del 2024. El mayor retroceso se verificó en el sector comercial, pero también bajaron los usuarios residenciales e industriales. El consumo de energía eléctrica cayó 3,2% interanual en noviembre del 2025 y alcanzó el nivel más bajo para ese mes de 2021. Hubo temperaturas menores a las habituales, pero también la demanda está en retroceso en la industria. El indicador muestra la desaceleración de ese indicador, dice la Fundación para el Desarrollo Eléctrico. El retroceso se produjo en un contexto de temperaturas más moderadas, con un impacto directo sobre el consumo residencial, pero también fueron importantes los números negativos en el sector comercial e industrial. Este es un parámetro muy interesante. La nota anterior es de Cazador de Noticias, esta es del diario La Capital de Rosario. Estamos hablando, ¿por qué lo destaco? Rosario es parte de la zona núcleo. Sí. El caso de los puertos de Rosario, la zona núcleo de la producción argentina, que es Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. ¿Cuál es el país que consume más energía en el mundo? Debe ser China. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés una economía activa, cuando estás produciendo, consumís energía. Es el parámetro directo. ¿Por qué cae el precio del petróleo? Por la recesión en Europa, por la recesión en Estados Unidos, ni hablemos en Latinoamérica. En Sudamérica, el país que más energía consume es Brasil, que tiene una economía dinámica. Vuelvo a repetir esto porque no es que yo esté diciendo que en Brasil es todo maravilla, no es todo maravilla. Está bien la aclaración, Pablo. Es marcar una tendencia. En la tendencia todos tenemos problemas. Ahora, el problema es de que la Argentina se está parando. Claro. Y los problemas de Brasil es cómo sigue sumando gente al sector productivo. Ojalá nosotros tuviéramos los problemas que tiene Brasil. Porque tenemos los problemas de la pobreza, pero no tenemos los problemas de la producción. El parámetro que destaca el diario La Capital de Rosario es de una industria y un comercio que está retrocediendo en el consumo de energía. Claro, que se están paralizando. Se están paralizando. Claro. En el acumulado de los 11 primeros meses del año, la demanda eléctrica total exhibe una caída del 0,4%, mientras que en los últimos 12 meses
muestra una retracción aún mayor del 0,6%, lo que confirma un escenario de consumo contenido a nivel estructural. Los usuarios residenciales consumieron en noviembre del 2025 2,8% menos que en ese mes del año anterior. Los comercios, el 6,5% menos, y las industrias 0,4% menos. Esto es lo que estaba explicando recién Pablo, que todos los números, al paralizarse los comercios y la industria, son negativos. Y esto es un tema interesante. Cuando cierren los números, van a demostrar que hay un crecimiento económico en el país. Y lo que hay es un crecimiento en los sectores extractivistas, petróleo, minería, que no dan trabajo. Claro. Y crecen no porque aumentan la producción, porque están produciendo entre todo el sistema, por ejemplo, petrolero, 895.000 barriles diarios de petróleo. Vamos a ver esto cuánto tiempo se sostiene. Entre todos. En el 1998 eso solo lo producía YPF. Pero también, ¿por qué son exportadores? Son exportadores porque nosotros hemos dejado de consumir energía. Digo, esta es una cuestión que hay que tenerlo en claro. Porque no es que estamos produciendo 4 millones de barriles diarios como Brasil. Claro. Estamos produciendo lo mismo que producía YPF estatal, 100%, en el año 98, pero los stocks de exportación es lo que no consumimos nosotros porque tenemos la economía parada. Digo, son conceptos que hay que tener en cuenta. El informe indica que 16 provincias y o distribuidoras registraron caídas interanuales, encabezadas por Misiones, 33% negativo, Formosa, 12% negativo, Chaco, 11% negativo y Corrientes, 10% negativo. En otra escala bajaron también Santa Fe, menos 5%, y Mendoza, menos 4%. Muy bien, vamos ahora, Pablo, a la columna de Carlos Matos. Un camino largo y sinuoso. Nuevamente casi sábado. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Carlos? Qué año, ¿eh? Qué fin de año que tuvimos. Y el colectivo de personas con discapacidad, al igual que otros colectivos, deberemos enfrentar otro año con un camino largo y sinuoso para no retroceder en los derechos reconocidos y para recuperar el reconocimiento perdido de muchos otros derechos. Como es de público conocimiento, el señor Adorni, ex vocero presidencial, aprovechó las fiestas. Bueno, quien las aprovechó fue el presidente Milei, por supuesto. Pero aprovecharon las fiestas para anunciar un 30 de diciembre, cuando la gente necesita tomarse un respiro, agobiada por todo lo vivido, para anunciar que la Agencia Nacional de Discapacidad desaparecía. Pasaba a la esfera de salud y seguramente ahí, primero con rango de secretaría, daba sus pasos a su directa anulación. Bueno, lamentablemente tengo que recordar que el proceso de la aniquilación del sector propio de la discapacidad dentro del Ejecutivo ya lo habíamos predicho, pero no por ser adivinos, ni mucho menos,
sino por conocer el proceso histórico que estamos viviendo a partir de ver las imitaciones que el presidente de la Nación hace. Cabe recordar ese discurso totalmente xenófobo y cargado de prejuicios que dio en Davos. Cabe recordar también que el presidente de la Nación, antes de ser presidente, en la campaña, ya utilizaba la palabra mogólico y otras palabras también que se referían a la discapacidad para insultar. Una vez en el Ejecutivo afirmó que la discapacidad es un problema únicamente de las familias. Hemos dicho en estos micrófonos el año pasado, cuando se decidió pasar el ANDIS a la esfera de salud, que nada tenía que ver las políticas de discapacidad únicamente con el tema de salud. Vamos a recordar, si bien lo hemos dicho, pero vamos a recordar una vez más lo que decíamos por aquellos días. Las personas con discapacidad debemos enfrentar, por ejemplo, barreras arquitectónicas, porque los edificios públicos, hablemos de escuelas, universidades, clínicas, municipalidades, están llenos de barreras arquitectónicas. ¿Qué tienen que ver las políticas de salud con las barreras arquitectónicas? En realidad, las políticas para eliminar las barreras arquitectónicas tienen que ver con la diagramación edilicia, con los códigos de edificación, con los planeamientos estratégicos de cada ciudad. Bien, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Salud con la accesibilidad en el transporte? Hablemos del transporte público. Nada tiene que ver un Ministerio de Salud con la exigencia que los colectivos sean de piso bajo, que contemplen asientos para personas de talla grande, que aparezcan timbres colocados a diferentes alturas a lo largo de la unidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con una señalética adecuada que permita a las personas con baja visión acceder a la cartelería? Absolutamente nada. Eso tiene que ver con otras cuestiones. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con las adaptaciones curriculares en las escuelas, en las escuelas de cada provincia y en los establecimientos educativos que dependen de la nación? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con el hecho de que las páginas web, sobre todo la de los bancos que corresponden a cada una de las provincias, a las municipalidades en aquellos casos en que existan, las páginas web de las municipalidades respeten los protocolos de accesibilidad para que las personas ciegas podamos acceder con los lectores de pantalla? Estamos enumerando un montón de elementos y de circunstancias que no dependen del Ministerio de Salud ni corresponde a las políticas de salud. Ahora bien, hay cuestiones acerca de la discapacidad que sí corresponden al Ministerio de Salud, sí, las mismas que corresponden a la población en general. Por eso es que la Agencia Nacional de Discapacidad no puede depender del Ministerio de Salud, ni debe depender. Esto es eliminar el modelo social de la discapacidad al cual la Argentina adhiere al haber firmado, al haber adherido a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es peor que un retroceso, porque no solamente volvemos a situaciones anteriores a la Convención, sino que al volver a esas situaciones previas a la Convención, además, estamos perdiendo de vista que el crecimiento de la población ha sido mucho mayor, que ha crecido
el conjunto edilicio plagado de barreras, que la informática también creció exponencialmente. Por lo tanto, la situación de retroceso no es solo de retroceso, es directamente de querer sepultar una problemática, una temática. Así las cosas. Tenemos que continuar. Sabemos que el camino es largo y sinuoso. Pero una cosa más. Esta lucha no puede ser únicamente del colectivo de personas con discapacidad. No debe ser únicamente del colectivo de personas con discapacidad. Porque, como tantas veces lo dijimos, cuando nosotros hablamos del modelo social de la discapacidad, hablamos de un modelo que sirve a todos. Un colectivo de piso bajo le sirve a la persona con discapacidad y a la persona sin discapacidad, y a aquellos que tienen una discapacidad transitoria. Un edificio sin barreras arquitectónicas, construido con los parámetros del diseño universal, le sirve a las personas con discapacidad y también a las personas sin discapacidad. En definitiva, esta lucha debe librarse por el conjunto de la sociedad. Así como las personas con discapacidad acompañamos, por ejemplo, a la comunidad universitaria en cada uno de sus reclamos, esperemos contar con el acompañamiento consolidado de los universitarios y las universitarias. Tengo que decir que en la convocatoria del día 7, en la que nos encontramos con los jubilados, la FUM no estaba presente. Y no es excusa que no sea esta época de clases. De ninguna manera. Como dice el tango, tomo y obligo. Es decir, nosotros estamos, a pesar de las dificultades para movernos. Esperemos que el resto de la población acompañe. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Rutas nacionales. Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, dijo que viajó 12 veces a pedir que las cedan o las arreglen. El ministro de Obras Públicas cargó duramente contra los funcionarios del Gobierno Nacional por el abandono de los corredores que pasan por Santa Fe. Nos boludearon y nos mintieron. El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe. El deterioro es generalizado y responde, según el gobierno provincial, a una decisión política del gobierno nacional de abandonar el mantenimiento vial pese a contar con recursos específicos para ese fin. La situación afecta a corredores estratégicos para la producción, la logística y la seguridad vial, y ya obligó a la provincia, legisladores y municipios a recurrir a la justicia federal para forzar reparaciones mínimas. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, aseguró que los reclamos fueron realizados por todas las vías administrativas posibles y que no hubo respuestas concretas por parte de Nación. Lo hicimos por escrito, de manera personal, ante los entes correspondientes, por teléfono y a través de funcionarios. Yo viajé 12 veces a la Casa Rosada, pero nos boludearon y nos mintieron. Sinceramente, no existe ningún interés del gobierno nacional en reparar las rutas. Según dijo el funcionario, se realizaron múltiples pedidos
de cesión de rutas o de financiamiento de obras. Entre ellas se destaca el reclamo por la Ruta 12, cuya transferencia fue solicitada en febrero del 2024 y nunca concretada. No pedimos un peso, queremos que nos cedan la ruta y la arreglamos nosotros. Ahí esto, bueno, estamos justamente lo que hablábamos de hoy, la zona núcleo. Sí. Por esa ruta van los camiones que incluso llegan hasta Brasil. Claro, los camiones que van al Mercosur. Y no es no es que Taquisilova ahí en Santa Fe, al contrario, es un aliado del gobierno. Y ahora, lamentablemente, cuando asumamos la realidad, me parece que ya va a ser tarde. No tenemos sistema ferroviario. No. Tampoco hay nadie que lo reclame, ¿eh? Y esto también es un palo a la oposición. Bueno, los que dicen algo respecto al estado del sistema ferroviario son precisamente los trabajadores. Pero Únicamente. No son escuchados. Únicamente. Bueno, nosotros hablábamos del tema de los ferrocarriles cuando estaba Cristina. Lo único que tuvimos es un tramo mal hecho de la época de Scioli que ahora es oficialista. Y que también se vincula con la nota anterior, que es el tema de los impuestos a los combustibles. Porque esos impuestos, entre otras cosas, es para el mejoramiento vial. Claro. Que nos aumentan los impuestos y el mejoramiento vial no existe. No existe. Y ahora va un plan de privatización. Entonces, estamos pagando los arreglos de la ruta que no se hacen a través de impuestos, pero también nos van a cobrar peaje. Y las rutas siguen igual. Digo, que me dirán, bueno, esto no es solamente Milei, no, es el modelo. Por ahí lo que Milei expresa el extremo del modelo, pero es el modelo privatizador. A las pruebas me remito. Digan que no es un verano fuerte. Donde hubo 2 días de calor, media Buenos Aires se quedó sin luz. Y pretenden traer la inteligencia artificial, no sé con qué, a manija será la inteligencia artificial. Pero lo que estamos hablando en concreto es de un gobierno que me parece valioso lo que dice el ministro de Obras Públicas de Santa Fe. Ahora también me hubiera parecido valioso que estas cuestiones hubieran sido expresadas por los diputados de Santa Fe cuando votaron el presupuesto. Porque ahora te hace una nota bárbara y vos decís, este tipo la tiene clara. Ahora, los diputados del gobierno de Santa Fe, del oficialismo que él pertenece, votaron a la baja el presupuesto, entre otras cosas, de obras públicas. Es decir, no estamos diciendo, y si quieren le acepto al tiburón como animal de compañía, que entre en el déficit fiscal. No, usar la plata que, en definitiva, nos cobran los impuestos. Usarla para eso. ¿Para qué le estás usando la plata? Porque a los jubilados no va... no va a las universidades, no va a los colegios, de hecho, no, el sistema está también a la baja. Entonces, ¿qué hacen con la plata de los impuestos a los combustibles? Se la quedan ellos. Evidentemente, a las rutas no va. Pero también, esto hay que decirlo, la octava geografía del mundo no va a tener soluciones si no tenemos solucionado un sistema ferroviario.
es imposible, es imposible. Y de hecho, tengamos en cuenta, y por esto digo que hay cuestiones que van a terminar siendo irreversibles, que desde Brasil a Chile se está construyendo una ruta que iba a pasar también por la Argentina y va a pasar por alguna localidad nada más, de un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando se termine eso, listo, olvídate, ya la situación es irreversible, porque van a tener una ventaja comparativa en precios en ese corredor, en que nuestros puertos van a terminar siendo obsoletos. Bueno, ya para terminar, Enrico, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, fue especialmente crítico con el gobierno nacional y apuntó contra su conducción política, y la situación crítica se extiende sobre las rutas nacionales 9, 11, 33, 34, 8, 178 y 12. Desde la provincia remarcan que no se trata de falta de fondos, sino que es una decisión política. Cada 50 litros de combustible cargados incluyen aproximadamente 8.500 pesos del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley tiene destino específico para el mantenimiento de rutas, pero que actualmente queda en manos del Estado Nacional. Tienen plata, pero se la guardan. Muy bien. Dejamos ahora acá y vamos ahora, Pablo, a la columna de Alberto Cortés. La criminal incursión de la dictadura de Donald Trump en violación de la soberanía, el derecho a la autodeterminación, prácticamente todas las normas del derecho internacional, comenzando por la Carta de la ONU y hasta de la propia Constitución estadounidense, se inscribe en la lógica de la estrategia fijada en el documento del Departamento de Estado hace pocas semanas, donde reactualizaba las pretensiones de la doctrina Monroe, considerando a todo el continente como propiedad de los Estados Unidos, o sea, de la oligarquía que gobierna esa plutocracia. Las propias declaraciones de Trump dejaron bien pronto completamente en claro cuál es su interés real sobre Venezuela: el petróleo. Chávez lo había analizado con meridiana claridad, entre otras ocasiones, en una entrevista con una periodista colombiana, quien le insinuaba estar paranoico con la posibilidad de que Estados Unidos atacara a Venezuela. Así, en pocos días, el cártel de los soles, entre comillas, cuya inexistencia había sido proclamada numerosas veces por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno, y cuya supuesta jefatura por Maduro era la principal acusación en su contra, pasó a ser considerada inexistente por el propio gobierno norteamericano. Quedaron pedaleando en el aire, entre otros, el sobador de la quena de Trump, Javier Milei, y su ladera Bullrich, que habían hasta declarado organización terrorista, algo que se sabía que no existía por mero chupamedismo a Estados Unidos, sin siquiera la prudencia de considerar que lo que Trump dice a la mañana frecuentemente lo contradice a la tarde. Otra que quedó en falsa escuadra es la lideresa del sector más terrorista de la oposición venezolana, a diferencia de otros más democráticos que participan con críticas, a veces feroces, al chavismo, pero que no se han aliado abiertamente con delincuentes y narcos para promover todo tipo de actos de violencia, como Corina Machado. Entre los no terroristas, Enrique Capriles, que acaba de asumir como diputado y que alguna vez llegó a ser un candidato muy competitivo contra el mismo Chávez, mientras que Machado solo llegó a sacar pequeños porcentajes cuando se presentó. Trump logró un golpe importante al secuestrar a la principal figura del gobierno venezolano, en una operación no exenta de riesgos. Él mismo acaba de confesar que temió que se repitiera el fiasco de 1980, cuando el gobierno de Carter intentó rescatar, en un operativo que también implicaba una operación comando de entrada y salida rápida de la capital de otra nación, en aquel caso Irán, a un grupo de rehenes estadounidenses, y todo terminó en un fracaso. Consiguieron secuestrar al presidente, pero ello no implica en absoluto el desmoronamiento del gobierno bolivariano, como pretenden presentar muchos medios hegemónicos. El Estado siguió su curso de acuerdo a las previsiones de la Constitución,
asumiendo la vice Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Aunque puede haber habido alguna traición en el entorno de Maduro, que deberá ser investigada, está claro que circulan especulaciones a rolete para tratar de generar desconfianzas entre las filas progresistas sin que tengan asidero en su abrumadora mayoría. Es real, sin embargo, que la demostración de fuerza de la dictadura de Washington genera una gran presión sobre el gobierno venezolano y otros gobiernos latinoamericanos, y que la negociación, que ya había sido propuesta reiteradamente por Maduro e implementada inclusive en casos como el de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador por Estados Unidos, se realiza ahora en condiciones aún más favorables a Trump que las que ya implicaban la presencia amenazante de su flota en el Caribe. Hasta mediados de 2010, cuando, muerto Chávez, los gobiernos norteamericanos estimaron que era posible volver a intentar el derrocamiento de la revolución bolivariana, entre otros métodos, mediante la asfixia económica, Venezuela padecía, como les había pasado a otros países, Holanda en particular, una dependencia extrema de las exportaciones petroleras, que se hacían mayormente a Estados Unidos. La principal forma, además del terrorismo, los sabotajes y una furiosa campaña mundial de mentiras en toda la prensa y otros medios manejados por el aparato propagandístico de Washington, bajo la fachada de prensa independiente, entre comillas, de intentar imponer un gobierno títere, había sido estrangular esas exportaciones. Consiguieron crear una fenomenal crisis económica, que se ha comenzado a revertir rápidamente en los últimos años, disminuyendo además la dependencia del petróleo. Esta impulsó la emigración de millones, pero no consiguieron el derrocamiento del gobierno. De allí la actual recurrencia a la superioridad militar directa e indisimulada. Sin embargo, invadir el territorio, imponer otro gobierno, como sueña Corina Machado, sería probablemente viable por la aplastante capacidad del imperio que dominó el mundo y ahora lo está perdiendo, pero que en el terreno militar es, aún por ahora, el aparato más poderoso. Sin embargo, ello llevaría muy posiblemente a una situación como la de Vietnam o Afganistán, donde esa superioridad militar a la larga se convirtió en derrota. La desestabilización se extendería a otros países del continente. China podría aprovechar para invadir Taiwán, Irán avanzar decisivamente en Asia Occidental o Rusia extender aún más su influencia. Además, si es objetivo central de Trump que empresas norteamericanas tengan un rol decisivo en el desarrollo de la explotación del petróleo venezolano, la reserva más grande del mundo, pero explotada en muy pequeña medida, ello requeriría grandes inversiones que esas empresas no estarán dispuestas a hacer en medio de semejante caos. De así que se haya limitado a dar un fuerte golpe localizado y luego se siente a negociar con el gobierno legal de Venezuela las condiciones de esos acuerdos petroleros. Fiel a su estilo bravucón, y tal como ocurrió y ocurre con la guerra arancelaria y otras políticas, las declaraciones desde Washington son grandilocuentes e intentan mostrarse como los dueños absolutos de la pelota. El mismo Trump lo dijo cuando le preguntaron quién manejaba la situación. Dijo que no quería responder porque la respuesta sería muy polémica. Pero a continuación dijo que Estados Unidos estaba en control. Efectivamente, es muy polémica. Trump blanqueó también, además de la inexistencia del cártel de los soles, y en absoluta contradicción con todo lo que la prensa hegemónica vende por el mundo, que el sector de Corina Machado y Edmundo González carece de apoyo popular en Venezuela, y que por tanto encumbrarlos en el gobierno por la fuerza traería más problemas que soluciones al objetivo estadounidense de acceder al petróleo venezolano. La verdadera importancia de ese petróleo puede tener varias vertientes. Obviamente la dimensión energética en sí, aunque esta está relativizada por el gran aumento de la producción hidrocarburífera estadounidense en las últimas décadas, mediante el fracking, a expensas del medio ambiente, que los convirtió incluso en exportadores. También el temor de que las ventas de petróleo de Venezuela a otros países, China en especial, se hicieran crecientemente en monedas diferentes del dólar, como ya hacen otros, en especial Arabia Saudita con China, socavando sustancialmente el poder de chantaje del sistema financiero estadounidense. Lo cierto es que lo decisivo que está hoy en juego en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos es principalmente los términos de esa negociación. ¿Cuánto logra Estados Unidos imponer con la presión que ejerce? ¿Cuánto avanza en reducir o contener, al menos,
las crecientes relaciones con los demás componentes del mundo multipolar que está reemplazando la hegemonía norteamericana en decadencia. ¿Cuál es el impacto, positivo o negativo, ambas cosas son posibles, de esas negociaciones en la economía venezolana que viene recuperándose a gran velocidad del pozo en que las sanciones la habían hundido en los últimos años? ¿Cuál es el lugar en esa negociación de la libertad del más importante de todos los presos políticos, que son muchos, que tiene la dictadura norteamericana, el presidente Nicolás Maduro? Anteriormente, el gobierno bolivariano había conducido negociaciones exitosas para liberar otros rehenes, como los 252 de El Salvador y el representante Alex Saab. Tal como entonces, el pueblo venezolano está en movilización permanente tras esos objetivos. Muchos analistas estiman que este pateo por parte de Trump del tablero de todas las reglas y acuerdos del mundo civilizado le puede traer algunos éxitos inmediatos, pero que tiene grandes posibilidades de jugarle en contra a la larga y acelerar el declive del imperio norteamericano. Las enormes, flagrantes y visibles contradicciones del discurso imperialista, cambiando impactantemente en pocos días, crean además condiciones en el mundo y en Argentina, no solo en Venezuela y América Latina, para el resquebrajamiento del poder blando, la gigantesca máquina propagandística de Washington, muy superior a la del Tercer Reich, que a los ojos de muchas personas, incluso de buena fe, han logrado durante décadas llamar libertad, entre comillas, a la opresión, y democracia, entre comillas, o sea, gobierno de todo el pueblo, a la plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos. La criminal incursión de la dictadura de Donald Trump. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar a Charly García, Buscando un símbolo de paz. Saludos para todos.